¿Se han puesto a pensar qué tan factible es este asunto de la teletransportación, o si es realmente posible poner un pie en Marte, o ustedes creen que es posible hackear el cerebro humano? Hay un físico estadounidense que se llama Michio Kaku, autor del libro Física de lo Imposible, que dice que el 80% de las cosas que se escriben en ciencia ficción van a ser realidad en el lapso de un siglo. Esto es un poco descabellado, pero pónganse a pensar ustedes nomás en la novela que escribía Julio Verne. Nos hablaba de un viaje a la Luna, cosa que era absolutamente impensable en ese momento, y sin embargo se realizó. Hoy día en 3G vamos a hablar justamente de eso, realidades y ciencia ficción. Nos acompañan Jorge Heró, que él es director del Instituto de Radio Astronomía de la Pontificia Universidad Católica, profesor ahí, y nos dice que así como la ciencia ficción ha tenido grandes aciertos, también ha tenido grandes fallas. Ha estado con nosotros también Daniel Salvo, él es escritor de ciencia ficción y analista legal, y dice que quizás hablar de prótesis humanas aumentadas, de tratamiento de vejez, o sea, de extensión de la vida, de máquinas que alteran la realidad, que hoy día son parte de la ciencia ficción, no lo sabemos porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y finalmente Carlos de la Torre Paredes, que dice, él es egresado de ciencias políticas y es escritor también de ciencia ficción, y dice que en algún momento la teletransportación y los viajes en el tiempo van a ser posibles. En los últimos 50 años se han demostrado que los avances científicos prácticamente no tienen límites. Y es verdad, eso es una cosa que es sorprendente. Tú, que ya eres un poquito mayorcito que ellos, debes haber visto que son cosas que son realmente sorprendentes. ¿Quién dice que soy mayor que ellos? No, yo digo, no, pienso. O es un viaje en el tiempo. Mira, hay una frase que vale la pena traer en este momento, una frase de Arthur Clarke. Y él dijo lo siguiente: toda tecnología suficientemente avanzada tiende a confundirse con la magia. Y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Creemos que hay cosas que son mágicas ahora, hay cosas que fueron magia ayer y que ahora se realizan. Entonces, es interesante el programa para analizar estas cosas. Te voy a enseñar unas imágenes que nosotros tenemos de fines del siglo XIX. Estas son imágenes de los últimos años del siglo XIX y que proponían cómo sería la vida en el futuro. Vamos a verlas, por favor. Acá tenemos a un cartero volador. Ah, interesante, ¿no? También tenemos lo que podría ser el antecedente de una videoconferencia. Tenemos también la educación. Miren, al lado derecho están colocando los libros y se los están introduciendo directamente al cerebro de estos muchachos. Bueno. Es igualito. Y finalmente, una proyección de un microscopio analizando de esta manera. Ok, lo interesante es que esto de acá fue hecho, esta es la idea de lo que podría ser el año 2000. Y estaba haciéndose prácticamente a la llegada de 1900. Déjame que te cuente, que te diga otra cita. A ver. Pertinente en estos momentos del programa. En el museo, en Washington hay un grupo de museos importantes, uno que se llama Air and Space Museum, el Museo de Aeronáutica y el Espacio. Hay una sala dedicada a ciencia ficción, donde hay naves como las naves de Viaje a las Estrellas, ¿no es cierto? Como los robots R2D2 y C3PO. Y hay una frase en la entrada a esta sala que me impactó enormemente y que la uso por todas partes. Y dice: la ciencia no conoce su deuda con la imaginación. Y es una frase es el punto de partida. Fabulosa, porque efectivamente la imaginación nos trae el futuro. William Shockley, premio Nobel de Física, inventor del transistor, en el año 48 inventó el transistor, padre de lo que tenemos hoy día. Celulares, computadoras, etcétera. Todo eso nace de la existencia del transistor. Él tiene un artículo interesantísimo que dice: pensar acerca del pensamiento mejora el pensamiento. Y lo que yo he hecho es adaptar esa frase a algo como pensar en el futuro modela el futuro. Modela el futuro. Yo lo que quisiera preguntarles a ustedes es cómo se introdujeron en la ciencia ficción. ¿Cómo hiciste tú, Carlos?
Bueno, yo he tenido influencia desde muy pequeño por parte de mi padre, que le ha gustado siempre la literatura de ciencia ficción. ¿Qué cosa leía tu papá? Freddy Brown, el mismo George Orwell, Asimov, ¿no? Siempre le ha gustado mucho. Y bueno, la influencia para mi generación de lo que es Star Wars, ¿no? La segunda generación de Star Trek, todo eso yo creo que ha influido bastante. Y tengo además el plus de los videojuegos. Muy arraigada con los videojuegos, ¿no? Y los videojuegos de ciencia ficción son tal vez los más bacanes, los mejores que hay, ¿no? Y eso también me dio pie a escribir justamente. Yo empiezo a escribir por los videojuegos de ciencia ficción más. Por los videojuegos. Sí. ¿Y tú crees realmente que las cosas que se escriben en ciencia ficción pueden hacerse realidad? Bueno, ¿O siempre lo tienes como un planteamiento así? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque ya se ha hecho, como se estaba hablando hace un momento, hay cosas que parecían de ciencia ficción y ya se realizaron. El mismo hecho de la comunicación que antes no se pensaba de esa manera, se ha visto, ¿no? El cartero volando y ahora nos llegan mensajes por internet, es increíble. Después está lo de las clases videoconferencias. Las videoconferencias, por ejemplo, eso es interesante. Pero la ciencia ficción también nos advierte sobre posibles desastres y errores, ¿no? Claro. Yo acabo de teletransportarme con éxito ahora, aquí, pero pude haber llegado con un ala de una mosca, ¿no? La mosca, qué buena película. Bueno, ¿te acuerdas de esa película que marcó terror, la de la mosca, no? Daniel, ¿y tú cómo llegaste a la ciencia ficción? Bueno, la mía es una historia un poco menos feliz, no sé, Menos feliz, menos... A ti te diré- encantaban los ovnis. Bueno, no diré menos feliz, sino quizás menos lógica o menos cuerda, ¿no? En los 80 hay una revista que aparece que se llama Lo Insólito, que trataba pues sobre ovnis, esas cosas. Y bueno, pues no, tenía yo 11 años, entonces caray, pues toda mi generación quizás no dirá que sea marcada por esa revista, pero hubo bastante interés. Incluso era risa, ¿no? Decían una foto de un ovni y después de años vuelvo a ver la revista y era una hornilla, ¿no? Pero que era falsaza la revista. Falsaza, pero cuando uno la lee, pues bueno, qué bacán, ¿no? Bueno, inspira, lo que haces es abrir la imaginación. Yo creo que eso es una de las grandes cosas de lo que tú estabas diciendo. O sea, la imaginación se abre y se comienzan a proponer cosas. Pero el pensamiento de una persona como Julio Verne y plantearnos, por ejemplo, el viaje a la luna, en el momento en que lo hace, donde no se volaba todavía, ¿o sí? Y él ya está planteando una cosa. Sí se volaba, ¿no? por lo menos en globos. En globos, sí. Desde los 1780, Claro, en globos, sí. ¿no? Ok, plantearte algo que se pueda ser propulsado y llegado hasta allá es una locura. Desde la época de los griegos se pensaba en que habían otros mundos y que esos mundos podían estar habitados. Había una curiosidad. Que hubiera otros mundos lo puedes pensar, pero pensar que el hombre puede atravesar un espacio absolutamente desconocido. Para mí el viaje a América de Cristóbal Colón es ciencia ficción. Claro, pero Sí. si la imaginación es Otro el mundo. límite, entonces no existe tal límite, ¿no? Mi planteamiento a la hora de presentar el programa era, ¿cuál es el límite? Si hace 100 años pensar en una computadora, pensar en la conferencia en vivo, era un delirio, ¿no? O sea, no era una posibilidad. Lo mismo que el viaje a la luna fue en su momento, ¿no? ¿Cuál es? ¿Existe un límite real a nuestras capacidades o simplemente se va a sumar una vez que se inventó el transistor que hace posible toda la realidad que tenemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso para que esa realidad se mejore, digamos, exponencialmente? No sé. Pregunta profunda, la verdad, porque no creo que haya una respuesta hasta dónde podemos llegar. Los límites físicos sí alguna vez se han cuestionado. Por ejemplo, los deportistas. ¿Hasta dónde pueden seguir bajando los récords de velocidad, por ejemplo? ¿No es cierto? 100 metros planos. Puedo correr en 10 segundos, en 9 segundos, en 8 segundos, puedo llegar a 5 segundos. ¿Cuál es el límite, no? ¿Cuál es el? Hay un límite, ¿no? Está por 9 y pico ahora, ¿no? Sí, 9 y pico. Usain Bolt ha comenzado a quebrar récords. Sí, pero hay un poco... Es más fácil entender que casi hay un límite. Pero la verdad, en los alcances de la ciencia y cómo la ciencia evoluciona y cómo se materializa. Puedo correr en 10 segundos, en 9 segundos, en 8 segundos, puedo llegar a 5 segundos. ¿Cuál es el límite, no? ¿Cuál es el? Hay un límite, ¿no? Está por 9 y pico ahora, ¿no? Sí, 9 y pico. Usain Bolt ha comenzado a quebrar récords. Sí, pero hay un poco... Es más fácil entender que casi hay un límite. Pero la verdad, en los alcances de la ciencia y cómo la ciencia evoluciona y cómo se materializan cosas con las que soñamos, ya no creo que es fácil. Pero si hablamos de evolución y de tiempo, podría no haber un límite. Claro. El ser humano podría desarrollarse al punto de en un segundo
pegarse unos saltos pues que ahora no nos imaginamos. Podría ser, ¿no? La invención del transistor transformó el mundo. Bueno, pues, por ahí aparece otra cosa. Tal vez el límite es la misma capacidad humana, ¿no? De crear cosas y proyectarse en base a estas cosas que ha pensado. Porque, bueno, se considera que la ciencia ficción propiamente dicha empieza desde aproximadamente 1800, ¿no, Daniel? Con la revolución industrial y la idea esta de que el futuro realmente existe y que se puede llegar a tener un futuro dentro de una sola vida, cosa que antes era inimaginable, ¿no? Antes la vida era muy lineal. Mucho más lineal. Mucho más lineal. Entonces empiezan esos cambios vertiginosos y la proyección del ser humano a ver que realmente existe un futuro y que puede modificarse y que puede ser de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que realmente no tiene límite, más que la imaginación, ¿no? Y, bueno, por favor. Hay que tomar en cuenta otra cosa. Los saltos evolutivos son saltos. Es decir, no vamos por una rampa, vamos por una escalera. Vamos por peldaños, ¿no es cierto? Y viene un proceso evolutivo tanto biológico como de los resultados